Bueno, yo creo que mientras se unen los que están llegando de sus casas, yo voy a contar lo que estamos haciendo en el CNB. Desde la comisión, entonces está, bueno, vamos a saludar primero que todo. Están desde los Llanos Orientales el doctor Celso. ¿Quién más está por aquí? Bueno, tenemos de Barranquilla, tenemos de Cali. Bueno, entonces seamos todos bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que es la primera del año y que como que están un poquito desconectados, pero bueno, eh, la misión del colegio es insistir, insistir y persistir y nunca darse por vencido. Nosotros desde la comisión estamos desarrollando 5 acciones. El premio a la investigación CNB Colegio Nacional de Bacteriología que se hace cada año y que este año que nuestro congreso va unido al de la Colabiocli, tenemos 7 jugosos premios. Y yo digo que jugosos premios porque el estímulo, el reconocimiento económico está dado en dólares. Ya la convocatoria está en las redes, está en, doctora Marlene o Andrés, ¿me recuerdan en dónde está colgada la convocatoria? Sí, doctora, está en la página del Congreso CNB, en la página del CNB y en la página del Congreso Colavioque. Ok. Ahí la pueden... congresocolaviocle.com. Listo. Entonces, este año, como les digo, es internacional. Vamos unidos entonces a todas esas alianzas que tiene la Colabiocli y el Congreso de los dos, porque Colombia es la única organización a nivel país reconocida por la Colabiocli y también por la IFCC. Y lo bondadoso de pertenecer a un colegio regional es que usted automáticamente, siendo afiliado al colegio regional, es al Colegio Nacional de Bacteriología y a su vez a Colabiocli y a IFCC. Los diálogos de investigación, que el año pasado alcanzamos a desarrollar 4, ya este es el 10º en los 2 años que llevamos con esta estrategia. Tenemos también apoyo a proyectos de investigación externos, o sea, investigadores que han querido que el CNB se vincule o haga alianza con ellos en sus investigaciones. En este momento tenemos 2. También desde esta comisión se han hecho la actualización de las competencias profesionales, en donde ya aparece la investigación y la docencia como competencias del bacteriólogo. Al tener ya el Institulab y madurar ya en el tiempo, consideramos que ya este año es necesario conformar el GRULab del Colegio Nacional de Bacteriología y estamos también sistematizando los procesos y procedimientos de la comisión porque todo debe quedar escrito para que el que venga pueda ya encontrar una ruta. En estos diálogos de investigación que tenemos programados para el 2024, el de hoy con el doctor Adit Pérez, herramientas investigativas, yo le decía que en este sentido, este tema es muy amplio y de pronto vayamos a necesitar 2 sesiones o de acuerdo a lo que ocurra hoy. Entonces, porque sabemos que la mayor inquietud que tiene un bacteriólogo que trabaja de pronto en un laboratorio, no, sí, yo tengo aquí los datos, pero yo no sé hacer un planteamiento del problema, yo no sé qué es eso de hacer un marco teórico, en fin, que sepan que hay unas herramientas a las cuales puede acceder para que pueda concretar su investigación. Tenemos también invitada a la doctora Magali Escobar, bacterióloga. No.
Merle, por favor, cierras el micrófono, por favor. Fui atraída por la investigación. Luego tenemos a una bacterióloga, doctora en ciencias biomédicas, que desde que estaba estudiando se ganó un premio de Horquilla de la Ciencia. En fin, tiene una historia investigativa bien bonita. Tenemos aquí un espacio porque estamos buscando o sea, ¿qué queremos? Traerle personas que realmente tienen una experiencia vivida, que tienen algo que compartir, no desde la teoría, sino desde su propia experiencia. Y a Julio tenemos entonces en qué consiste un planteamiento del problema con la magíster Gina Busto, que es investigadora junior de MinCiencia. Entonces, con este abre boca, le damos paso entonces al doctor Adit para que eh, nos comparta esa gran experiencia que él tiene, porque pues también es una persona que ha hecho un recorrido bastante importante. No es bacteriólogo, pero está muy cerca y ligado a la bacteriología. Y ahora comprenderán por qué. Adelante, doctora Adit. Muy buenas tardes a todos. Quiero expresarles un saludo. Antes de comenzar, quisiera verificar que están viendo la presentación. Que todo Sí, pero hay que ponerla en modo pantalla. Vaya. Entonces, bueno, gracias, doctora Eva. Comienzo por presentarme. Mi nombre es Adit Pérez, de formación. Soy ingeniero de sistemas, magíster en ingeniería electrónica y doctor en ciencias. Digamos que de formación, pues, el área principal de trabajo es el análisis de datos. Por área de familia, soy muy cercano al sector salud. Mi padre es médico, mis hermanos son médicos y mi familia completa es familia dedicada al sector salud. Si bien pues yo no me he dedicado directamente a las áreas de la salud desde un comienzo, desde hace un par de años estoy trabajando en unos proyectos relacionados con ecoepidemiología, especialmente con el tema de malaria en el país. Entonces estoy haciendo análisis de datos sobre malaria específicamente, pero también algunas otras enfermedades infecciosas como leishmaniasis, leptospirosis y el virus de HTLV. Evidentemente no soy virólogo ni infectólogo, así que hacia el tema de los virus y las bacterias pues no les puedo colaborar, pero sí les puedo colaborar hacia el área de analizar ese tipo de datos, qué información tenemos ahí y qué podemos hacer con esos datos que estamos teniendo en enfermedades infecciosas. Actualmente, pues ya les decía, soy de formación ingeniero de sistemas, magíster en ingeniería electrónica, doctor en ciencias, soy profesor titular e investigador de la Universidad de Santander UDES. Eso significa que me dedico solo a hacer investigación, ya no tengo clases asignadas, yo dicto clase en la maestría de salud pública y en las especializaciones. Y actualmente soy investigador asociado, reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la última convocatoria vigente. Digamos que para mí eso es muy cercano, o me he visto abocado a trabajar de la manera cercana con el tema del Colegio Nacional de Bacteriología, con el cual hemos tenido una muy buena comunicación y me encanta este intercambio de conocimiento porque yo adquiero conocimiento de lo que ustedes saben que para mí es muy importante para poder entender y hacer mejor los análisis que realizo sobre la epidemiología de estas enfermedades infecciosas y pues yo colaborarles con el tema de análisis. Evidentemente sabemos que la investigación hoy en día es más transdisciplinar e interdisciplinar que estarnos siempre dentro del mismo ambiente de trabajo. Por favor, sírvanse a interrumpirme en cualquier momento. Si tienen alguna duda, si tengo que desviarme sobre lo que tengo preparado, no tengo ningún inconveniente. Lo interesante es que esta hora sea provechosa para nosotros y especialmente pues dada la solicitud que me hizo la doctora Eva, he preparado un viaje sobre las diferentes herramientas que tenemos para hacer investigación como tal. No pretendo ser exhaustivo,
pretendo en esta presentación más bien hacer un viaje introductorio sobre todas las herramientas a las cuales tenemos disponibles, podemos tener acceso. Pretendo dar una introducción, análisis de ventajas y desventajas de cada una de esas herramientas y cómo lo podemos utilizar. Veremos que presentaré algunas herramientas que son más de índole conceptual y de análisis, pero también presentaré algunas otras herramientas que son más de índole técnico y tecnológico. Entonces, sírvanse en cualquier caso preguntarme. Mi interés de esta charla es que ustedes detecten en cuál herramienta pueden necesitar mayor formación, en cuál herramienta puede ser útil para los problemas que ustedes están enfrentando en su cotidianidad y de esa manera me vuelvan a invitar a profundizar en una de estas herramientas que estamos trabajando. Entonces, la idea de hoy es que vamos a hablar primero pues, de unos conceptos fundamentales que debo presentar para poder hacer la discusión y ponernos de acuerdo en un lenguaje de trabajo. Pues haremos un poquito de análisis estadístico, no pretendo hacer ejercicio acá, sino de mencionar lo que corresponde a los análisis estadísticos en investigación, a igual algo que se ha puesto muy de moda, que es la determinación del plan de datos, cómo manejamos esos datos, esa información y ese conocimiento a la cual nosotros tenemos acceso, cómo la protegemos, cómo garantizamos la confidencialidad, cómo garantizamos anonimizar los datos de los pacientes. Si el tiempo nos alcanza, pues hablaré un poco sobre herramientas de publicación de resultados, dónde puedo publicar los artículos, cómo puedo hacer esas publicaciones y finalmente pues un viaje muy somero sobre las herramientas de análisis de datos que normalmente yo utilizo. Digamos que estas son las que yo más utilizo cotidianamente y pues por eso vengo a presentárselas. Digamos que la pregunta generadora o cómo ingreso yo a tocar el tema es preguntarnos qué es ciencia, qué es tecnología, qué es innovación, qué es investigación y pues finalmente qué hacemos aquí. No pretendo en este caso hacer un tratado histórico sobre estos conceptos, sino más bien ponernos de acuerdo en qué es esos conceptos que estamos manejando. Entonces, para el día de hoy yo voy a llamar ciencia a aquel conocimiento que nosotros hacemos por el solo placer de construirlo, por el solo placer de descubrir esa utilidad o ese elemento que nosotros estamos trabajando. Definimos tecnología cuando yo tomo ese conocimiento y lo aplico a resolver un problema específico. Yo tengo una dificultad, una oportunidad, un problema en una organización o en una situación y aplico ese conocimiento que ya generé para resolver ese problema. Por lo tanto, lo que me implica que llamamos innovación a cuando además de resolver el problema, genero valor o genero riqueza a través de la aplicación de esa tecnología. Entonces, hacemos ciencia para resolver problemas que pueden generar valor o mejorar las condiciones de calidad de vida. No solo es dinero, también es mejorar nuestra situación de vida. Llamamos investigación entonces a un proceso metodológico riguroso y estricto que nos garantiza que ese paso que hemos mencionado de pasar del conocimiento a la generación de riqueza y valor y resolver los problemas es lo que definimos investigación. Y pues finalmente la pregunta que me trae para la charla de hoy es tratar de divulgar y establecer algunas herramientas que nos permitan hacer ese proceso de investigación sea cada vez más ágil. La realidad que tenemos en nuestro departamento del Cesar, estos son los resultados que tenemos de la medición que tenemos de la producción de ciencia, de la ciencia en cifras del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y como podemos observar en el departamento solo tenemos 59 grupos reconocidos, pero la estadística que quiero mencionarles es esta que tenemos acá a la derecha. Tenemos casi el 41% de estos 9.000 productos que genera el departamento, casi el 41% es generación de conocimiento y solo casi el 7% es desarrollo tecnológico. Nuevamente estoy en esta pregunta de qué es ciencia, qué es tecnología. Es decir, producimos mucho conocimiento, producimos artículos, generamos conocimiento, casi 4.500 productos,
Sin embargo, no resolvemos problemas, no llegamos a la etapa de tecnología. Solo el 7% de estos proyectos, de estos productos que estamos teniendo acá, están resolviendo un problema técnico o práctico para generar valor en nuestro departamento. De la misma manera, si observamos los investigadores, vamos a encontrar que tenemos en el departamento 135 investigadores reconocidos, pero solo el 5% es senior. Es decir, que tenemos un estado de madurez incipiente en el departamento del Cesar, lo cual nos implica a nosotros los investigadores un trabajo muy fuerte en formación de talento humano que permita generar, resolver problemas que tenemos en nuestra región. Con base en esa situación o en ese contexto situacional de nuestro departamento, voy entonces a entrar en unos conceptos fundamentales sin entrar en el concepto epistemológico. Evidentemente el método científico se sigue cumpliendo y para la charla de hoy esta diapositiva la he traído para mencionar que cada uno de esos procesos del método científico vamos a encontrar algunas herramientas que nos permiten agilizar la obtención de resultados en cada uno de esos procesos. Para la estructura del conocimiento y para la charla de hoy vamos a llamar dato aquello que yo puedo medir, aquello que yo puedo utilizar una herramienta de medición y puedo contabilizar. Puedo hacerlo a través de una regla o cualquier elemento de medida. Entonces, ese dato que yo voy a contabilizar, medir, almacenar, llamamos datos. Permítame para el ejemplo, tomar para el ejemplo la edad de los estudiantes de un curso. Yo como profesor tengo un curso con 20 estudiantes y yo a mis 20 estudiantes le pregunto cuál es su edad. Eso es una medición. Cada uno de esos datos me va a dar, cada una de esas mediciones me va a dar un dato que corresponde a la edad. Cuando nosotros mezclamos e introducimos alguna herramienta de análisis frente a esos datos, voy a generar información. Entonces yo le voy a preguntar a mis estudiantes sus datos y voy a calcular la media, la mediana, la moda. Voy a saber si mis estudiantes son mayores de edad o menores de edad o cómo está la distribución de género. ¿Será que los hombres son mayores que las mujeres? A eso llamamos información. Cuando generamos algún tipo de análisis matemático, estadístico o cognitivo de los datos, estoy generando información. Y una vez yo mezclo esa información, puedo procesarla, dirigirla, digerirla, voy a comparar esos datos del curso que yo estoy dictando este semestre con los 10 cursos que yo he dictado en los 5 años anteriores para ver cómo va cambiando el comportamiento de la edad de los estudiantes del curso que yo estoy dictando. A eso le denominamos conocimiento. De pronto yo puedo encontrar una correlación entre la edad y la aprobación o reprobación del curso. ¿O será que los hombres aprueban más o menos que las mujeres? A eso le denominamos conocimiento. Al proceso de ir de los datos al conocimiento, le vamos a llamar un proceso de aprendizaje. Entonces, datos, aquello que yo puedo medir, contabilizar, almacenar. Información, cuando mezclo esos datos para generar algún tipo de elemento que me permita comprender mejor y describirme de mejor manera el fenómeno. Y finalmente, conocimiento, cuando transformamos ese conocimiento en algo útil para tomar en un proceso de decisiones. ¿Qué tipos de datos puedo tener? Yo puedo tener datos escalares, como la edad, un valor que no tiene un valor que no tiene una unidad, por ejemplo. Entonces puedo tener la edad, la temperatura, datos vectoriales, por ejemplo, si yo quiero medir una fuerza, porque además del dato escalar voy a tener dirección, magnitud y sentido. Datos fechados, por ejemplo, si yo estoy analizando las transacciones bancarias, cuando yo hago una consignación, cuando yo hago un retiro, eso está con una fecha, una hora asociada a cuando se hizo esa transacción. Datos relacionales, por ejemplo, las relaciones de familia. Entonces, yo soy hijo de mi padre, soy hermano de mis hermanos, a eso llamamos una relación entre los diferentes elementos. Podemos tener datos difusos cuando yo tengo datos que dependen de una variable probabilística, la probabilidad de ser infectados por un virus o de caer enfermos o la probabilidad de aprobar o reprobar un curso.
Datos georreferenciados cuando tenemos información relacionada con un punto geográfico. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos saber cómo se está comportando una epidemia con los datos georreferenciados o cómo se comporta un virus en una comunidad. A eso le denominamos datos georreferenciados, que es el caso, por ejemplo, de la investigación que yo en ese momento estoy haciendo con el tema de malaria. Llamamos datos en clúster cuando tenemos datos agrupados relacionados entre sí. Llamamos datos correlacionales cuando yo puedo demostrar que existe una variación estadística entre ellos. Yo puedo, por ejemplo, mencionar que la altitud y la temperatura son datos que están correlacionados, porque a mayor altitud, menor es la temperatura en términos de ambiente. Datos causales, cuando yo puedo representar o determinar que la ocurrencia de un evento me causa la segunda. Y pues evidentemente hay muchas clasificaciones que tenemos de datos para descubrir. Cada uno de esos datos pues me va a permitir construir información para tomar una decisión. Entonces lo más importante que yo puedo tener a partir de esa información es tener la capacidad de tomar decisiones. Les pongo el ejemplo del caso del dólar. Ojalá nosotros pudiéramos predecir el comportamiento del dólar a lo largo del tiempo, porque de esa manera nosotros podríamos tomar la decisión de si voy a comprar o voy a vender y eso me generaría valor. Desafortunadamente, el precio del dólar es completamente impredecible. Pero lo que sí necesito es qué información voy a tener asociada a ese dato o a ese fenómeno que estoy observando. Yo tengo que garantizar que la información sea disponible, pertinente, actualizada, porque si no voy a tomar las decisiones cuando no es correcta, creíble y en un determinado contexto. Un ejemplo que siempre me gusta presentar es, supongamos que nosotros vamos a escoger al próximo alcalde, gobernador o presidente de la República y tenemos dos candidatos. Entonces tengo un candidato número uno que es vegetariano, abstemio, reconocido héroe de guerra, de profesión artista y pintor, estuvo preso por sus ideales políticos, su padre fue agente de aduanas de origen campesino y la principal característica que él tiene es un enorme amor por su patria. Se reconoce que ama la patria. Por el contrario, el candidato número 2 que tenemos se reconoce como un fumador empedernido, alcohólico, es de profesión oficial del ejército, mientras el uno peleó en la guerra y fue héroe, este fue periodista y corresponsal, ya había fracasado como líder, su padre noble, su madre millonaria, y normalmente se reconoce que tiene una mentalidad y una posición en contra de la inmigración hacia su país. Sin entrar en la discusión profunda de este caso, si yo les doy la información de esta manera, pues muchos de ustedes votarán por el candidato número 1, por la información que yo he presentado. En este caso, en el candidato número 1 he ocultado a Adolfo Hitler, el cual cumple todas las consideraciones que tenemos acá. Por el contrario, el candidato número 2 es Winston Churchill. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos tomar decisiones con información incompleta? Entonces, en este caso, pues obviamente el truco es poner la información sesgada hacia uno de los autores que no correspondía. Entonces, eso me permite mencionar que debo organizar y presentar la información de manera adecuada que yo pueda resolver el problema. Entonces, lo primero que nosotros nos vamos a enfrentar cuando vamos a tratar de construir una propuesta de investigación, desarrollar un artículo científico, exponer un caso, determinar qué fue lo que encontré en mi proceso de investigación, pues lo primero que yo debo definirme es qué es lo que deseo probar, qué es lo que yo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo les estoy mencionando del proyecto que estoy realizando, en este momento yo deseo establecer qué relación hay entre las variables medioambientales y de trabajo de las personas con la incidencia o no de la malaria. Ese es mi objetivo general. Yo quiero ver si será que si llueve, si hay humedad, si hay sol, si hay cierta altitud, si hay menos altitud, si hay vegetación, si hay bosque, si estamos trabajando minería, si estamos en el ejército. ¿Será que todas esas variables medioambientales y sociales, si hay limitaciones de acceso a los servicios de salud, cómo todas esas variables afectan
la incidencia o no de la malaria. Entonces, evidentemente, fíjense que yo he mencionado ya algunas preguntas. ¿Será que la malaria se presenta en todos los pisos térmicos? ¿Será que es afectada por la lluviosidad, por la presencia de la Aedes aegyptus? ¿Cómo se comporta el virus de esa manera? Cada pregunta de esa que yo he revisado me va a generar una variable o tema de investigación que yo puedo subdividir para poder leer y comprender mejor lo que está sucediendo con el proyecto o con la investigación que deseo realizar. En este caso, para el ejemplo con el que voy a continuar en el ejercicio es cómo afectan las variables medioambientales la incidencia o no de la malaria en nuestro país. Entonces, una forma que tengo que hacer es en comenzar a analizar el problema. Entonces, una manera son todos estos que tengo explicitado y que voy a comenzar a desglosar uno por uno. En la lluvia de ideas, pues yo reúno a mi equipo de trabajo y tratamos de generar todas las soluciones posibles que existan o no existan. ¿Será que el acceso a vacunas? ¿Será que hay vacunas? ¿Será que, por ejemplo, en el departamento del Cesar la malaria no es una enfermedad que tenga mucha incidencia, pero al contrario, si voy al Chocó o al Vaupés o Antioquia, voy a encontrar que es una enfermedad que está bastante presente y que incluso tengo municipios endémicos, que siempre está presente a lo largo del año. Entonces vamos a analizar esas ideas que da mi equipo de trabajo. Si yo no sé qué es lo que está ocasionando mi problema, entonces, ¿por qué se dan episodios de malaria? ¿Por qué se dan episodios en ciertos departamentos o en ciertas fechas del año? ¿O cuáles son las características que me generan esa aparición del episodio de malaria? Pues entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, el diagrama de Ishikawa o diagrama de causa-efecto. Entonces, ¿será que el hombre, cuando hace minería ilegal, se expone al vector transmisor del virus? Entonces, aquí tengo una causa de la aparición. ¿Será que el hombre, cuando estamos invadiendo los espacios de bosque y estamos llegando cada día a un sitio más rural, pues vamos a tener alguna mayor peligrosidad? Las máquinas, ¿será que tenemos, por ejemplo, angeos? ¿Será que podemos cuidarnos de la presencia del vector transmisor? El entorno, la lluviosidad, la humedad, el sol. Material, las personas cómo se visten, cómo se están utilizando. El método, ¿se protegen o no? Entonces, de esta manera yo voy a analizar cuáles son las causas que me están generando la aparición del virus o la incidencia del virus en un momento determinado. Y de esa manera nosotros vamos a determinar las causas del problema. Acá voy a mencionar algunos ejemplos de por qué no puedo bajar de peso. Pues porque no hago ejercicio, porque tengo malos hábitos alimenticios, porque como mucha grasa, porque me encantan los postres. Entonces, de esa manera yo voy a poder determinar cuáles son las causas que me están originando mi problema si es un problema desconocido. Otra herramienta que podemos utilizar para hacer investigación es el diagrama de Pareto. En este caso, nosotros vamos a hacer algo que se denomina un análisis de frecuencia. Pareto, un matemático de origen italiano, decía que el 80% de los problemas se deben al 20% de las causas. Es decir, que si yo resuelvo el 20% de las causas que me originan la mayor frecuencia de problemas, de esa manera voy a reducir la incidencia y la aparición de esos problemas. En este caso, para generar el diagrama de Pareto, lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las situaciones que se están presentando más frecuentemente y las vamos a ordenar. Una vez ya tenga la frecuencia de las apariciones de ese problema, pues la voy a organizar de mayor a menor, de izquierda a derecha, y de esa manera voy a poder determinar cuáles son las causas a las cuales yo debo enfrentarme, debo invertir los recursos para resolver esos problemas, porque estos problemas que están por aquí con seguridad se resolverán, entre comillas, solos, una vez yo resuelva los problemas que aparecen con mayor incidencia. Entonces, esta es otra herramienta que también nos puede permitir hacer análisis de la problema. En la matriz de afinidad, en este caso tomamos todas las ideas que salieron allá en lluvia de ideas y la vamos a agrupar por algunos temas comunes. ¿Cuáles son las características que me permiten determinar que esas herramientas o que esas problemáticas se encuentran comunes? Otra forma de hacerlo es a través de la matriz de prioridad. Nosotros listamos las posibles causas que hemos encontrado a través del diagrama de Ishikawa y, por ejemplo, a través de expertos o puede ser a través de la opinión de las diferentes personas que trabajan en mi organización,
vamos a darle un peso correspondiente a cada uno de esos factores. Una vez multiplicamos el tema de la frecuencia que aparece cada uno de esos eventos por el peso relativo que cada uno de los expertos o los miembros que hacen parte de la organización, vamos a poder identificar finalmente cuáles son las más importantes o las más relativamente importantes frente a las demás para de esa manera encontrarle la solución. Otra forma de detectar y resolver el tema del problema es a través del árbol del problema. En ese caso vamos a tener un conjunto de causas que me permiten generar el problema o identificar el problema central y a partir de ese problema determinar cuáles son los efectos que yo voy a generar en la solución. Si ustedes se dan cuenta, esta parte de aquí se parece al ya mencionado diagrama de Ishikawa, pero el análisis me lleva también a poder determinar cuáles son las consecuencias, los efectos de este análisis. Este árbol es muy importante mencionarlo porque si ustedes van a proponer un proyecto o van a trabajar en un proyecto del Sistema General de Regalías, es el árbol del problema la herramienta principal para el método de análisis de la matriz del marco lógico, que es el corazón, por ejemplo, de los proyectos de inversión en este país, tanto en el Sistema General de Regalías como en las convocatorias de los diferentes ministerios y en especial el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ahora todos los proyectos deben presentarse a través de la matriz de marco lógico y dirigenciarse en el Sistema General de Regalías y en un sistema de información que se denomina SPROI. La matriz de marco lógico entonces va a establecer la relación existente entre las causas, la solución al problema que yo debo presentar y el efecto deseado. De esa manera entonces yo voy a tener el conjunto de objetivos generales y específicos de mi problema, cuáles son las metas que yo deseo resolver, cuáles son los indicadores con los que voy a medir si cumplo o no esas metas, cómo verifico el cumplimiento de esas metas y qué voy a suponer que se cumple. Esos indicadores entonces me van a corresponder a un conjunto de herramientas matemáticas que me permiten saber si yo cumplí o no cumplí con el objetivo que yo estoy realizando. Por ejemplo, si en el marco lógico el objetivo que yo deseo realizar es reducir la incidencia de la malaria en un 5% de infecciones en el año, mi indicador será el número de personas infectadas y la verificación será a través de la información reportada al Instituto Nacional de Salud y que debe ser el 5% menor que el año pasado. Si eso no se cumple, pues mi objetivo y mi proyecto no se cumplió. Si sí se cumple, pues mi objetivo realmente se cumplió y de esa manera los indicadores me permiten evaluar si estoy desarrollando los proyectos de manera adecuada o no. ¿De dónde puedo tener esa información? Digamos que tengo múltiples fuentes de información y no pretendo ser exhaustivo nuevamente, pero digamos que las fuentes más importantes de información son las bases de datos de conocimiento, donde vamos a encontrar los artículos publicados sobre un tema y en especial pues la más importante o la más significativa es la base de datos Scopus. Scopus tiene una gran ventaja y es que tiene múltiples idiomas. Casi la mayoría de las revistas indexadas en Scopus trabajan diferentes idiomas, tanto en español como en inglés, por ejemplo, y cubre alrededor de 80.000 revistas indexadas en el mundo. Entonces corresponde a una base de conocimiento bastante amplia y donde podemos tener acceso a mucha información. Normalmente a través de Scopus necesito tener acceso a través de una biblioteca o a través de una universidad. La base de datos ScienceDirect, que también es del mismo grupo editorial Elsevier. Sin embargo, Scopus es una base de datos referencial donde solo voy a encontrar abstracts y la referencia a las revistas donde encuentro los artículos finales. Por el contrario, ScienceDirect sí es una base de texto completo, una base de datos de texto completo. Aquí sí voy a encontrar los artículos completos a los cuales voy a tener acceso. No todas las revistas que están en Scopus están en ScienceDirect. También voy a tener la base de datos de Easy Web of Knowledge, es la base de datos más importante, más significativa en publicaciones. Si bien Scopus tiene alrededor de 80.000 revistas, ScienceDirect tiene alrededor de unas 35.000,
Easy Web of Knowledge tiene alrededor de 35.000 revistas indexadas. Digamos que con un índice de calidad mucho más alto, pero sin embargo tiene la dificultad de que todas las revistas acá son en inglés. Es muy raro encontrar una revista indexada en Easy Web of Knowledge que no sea en inglés. ¿No? Que la base de datos de conocimiento, pues también hay base de datos de agremiaciones y organizaciones que se encargan de hacer las publicaciones en un campo específico o también publicaciones o bases de datos relativas a un gremio. Y evidentemente pues también tengo información de organizaciones reconocidas. Por ejemplo, en el ámbito del Colegio Nacional de Bacteriología, la información del Instituto Nacional de Salud es muy importante y relevante. Por ejemplo, los datos que yo estoy analizando a partir de la malaria son datos descargados del CIVIGILA con las implicaciones positivas y negativas que eso tiene. No son datos oficiales, pero todos sabemos que nosotros en nuestro país no tenemos una cultura de reporte de datos correcto, lo cual a mí como ingeniero me lleva a hacer operaciones de ETL, extracción, transformación y limpieza de esos datos para poder hacer los análisis requeridos. Dime, Celso. Cordial saludo, ingeniero. Saludo a todos. Para complementarle, sería, digamos, en términos que se utilizan calidad del dato y el famoso subregistro o en ocasiones incluso el silencio epidemiológico. No es que tengamos casos, sino que no los notificamos. Sí, o por ejemplo me he encontrado casos donde los datos tienen errores en el reporte. Entonces, por ejemplo, tengo el reporte de un caso de malaria cuya altitud es 5.000 metros sobre el nivel del mar. No Sí, sé dónde el vive ese tema, paciente. el tema de la calidad del dato, ingeniero, y sobre todo que, por ejemplo, los famosos ajustes no siempre se llevan al día y pues digamos que no todas las personas responsables del sistema de vigilancia epidemiológica son como tan oportunos con ese tema. Pero bien lo mencionaba usted, es la fuente oficial y es con lo que pues se tiene un respaldo para trabajar. Gracias. Con gusto. Entonces, sí, evidentemente, pues hay que hacer la salvedad, pero yo, por lo menos lo que yo he trabajado con malaria y leishmaniasis, es trabajable, se puede analizar. Evidentemente, implica que hay que hacer un trabajo previo de extracción, transformación y limpieza de esos datos para mejorarle la calidad a la información. Fíjense que para poder generar la información tengo que tratar el dato primero para garantizar que eso me genere una información de manera correcta, pero sí es una muy buena fuente de información. ¿Qué no son fuentes válidas para extraer esa información y ese conocimiento? Evidentemente Wikipedia, blogs personales, porque cualquier persona puede escribir lo que quiera en su página y eso no es verificado científicamente, foros de discusión, páginas personales, Facebook, Twitter, redes sociales. A veces me preguntan, profesor, ¿y el tiempo? El espectador. Esas son fuentes verificables. Digamos que si nosotros cometemos un error o nos basamos nuestra investigación en esa información que tenemos ahí, nosotros podemos demandar a esa fuente de información. Las fuentes periodísticas, sean por revistas o sean por periódico, están obligadas a validar y verificar la información antes de que ésta llegue al público. También somos conscientes que a veces se les hacen goles, se les pasan lo que llamamos fake news, pero en caso tal de que eso se descubra, ellos están obligados a rectificar. Entonces, digamos que en cierta medida nosotros podemos utilizar el dato que proviene de la prensa establecida como una fuente válida de datos. Una vez descargué la información, una vez tomé esa información de la base de datos, ¿cómo lo organizo? Entonces, vamos a tener una biblioteca personal comentada, es decir, una vez yo voy leyendo y comprendiendo esa información de esos artículos, pues las vamos a ir comentando, rayando. Yo tengo la mala costumbre, perdón, de imprimir los artículos y rayarlos a mano. Y luego es que construyo el marco teórico a partir de los comentarios que yo he escrito dentro de esos artículos. Sé que estoy matando arbolitos, pero digamos que soy un poco a la antigua en ese caso. Necesito el papel para comprender mejor el proceso de investigación. Y pues finalmente vamos a compartir esa información. Algunas de las herramientas que tenemos
para hacer el análisis de esa información. Los mapas mentales, mapas conceptuales, árboles de referencia, gestores de referencia, algo que voy a presentarles que se denomina la matriz comparativa, y hay una herramienta muy importante de análisis de información que se denomina Atlas TI, en la cual no voy a profundizar. El concepto que hay que tener mucho cuidado acá es ¿cuánto es suficiente información? Entonces, porque yo descargue muchos artículos o porque me lea muchos artículos, no necesariamente estoy sumando la información para generar conocimiento. Es parte del proceso de investigación poder ordenar y determinar correctamente qué información me es útil y cuál no, y es parte del proceso que debemos realizar con estas herramientas. El mapa mental es una estructura libre que me permite establecer relaciones y correlaciones entre los diferentes elementos que yo voy encontrando en los conceptos de los artículos, y puedo establecer relaciones entre las diferentes ramas, dibujos, gráficas, y es una herramienta muy libre, muy amable, muy amigable para poder comprender y analizar un tema. Digamos que en mapas mentales también podríamos hacer una sesión. Entonces, digamos que esos son los mapas conceptuales. Ya el mapa conceptual tiene una estructura jerárquica organizada que me determina la relación existente entre esos conceptos, valga la redundancia. Entonces, en ese caso, el mapa conceptual es mucho más rígido, si quieren más aburrido, pero también es más estructurado, lo cual me permite tener un mayor control sobre la información que estoy extrayendo de los datos y cómo voy a generar el conocimiento. Por el contrario, mientras el mapa mental cubre un mayor rango y amplitud de representaciones gráficas, el mapa conceptual es mucho más ordenado y mucho más estructurado. Entonces, otra forma de organizar la información es a través de un cuadro sinóptico que podría corresponder como si fuera una estructura de un árbol, donde cada uno de los elementos se va organizando dentro de las ramas de ese concepto. Cada una de las ramas del árbol entonces va a tener una implicación determinada en el concepto. Otra forma de hacer análisis de información es a través de la reseña. Entonces, cada uno de los artículos que yo estoy analizando, voy a ponerle su título, autor, fecha, qué tipo de publicación es, si es una tesis, si es un trabajo de grado, si es una tesis de maestría, si es un artículo en una revista indexada, cuál fue el origen, cómo llegó ese artículo a mis manos, si es un tipo de artículo, si es un artículo de reflexión, si es un artículo experimental o pseudoexperimental, qué objetivos tenían los autores, a qué conclusiones llegaron, los resultados y cuál es el aporte que hacen a mi proyecto. Esa también yo puedo organizar cada uno de los artículos en una matriz, y de esa manera voy a poder condensar y agrupar la información que existe dentro de las referencias bibliográficas. También de la misma manera, pues podemos tener la matriz comparativa, que se parece mucho a la reseña, pero en la matriz de comparación lo que vamos a hacer es comparar un mismo concepto que tienen diferentes autores. Y finalmente, por acá en el concepto me va a quedar la comparación con ventajas, desventajas de la posición de cada uno de esos autores para organizar la información. Una herramienta muy importante y que hoy día está agilizando mucho los procesos de análisis científico y redacción de artículos científicos son los gestores bibliográficos. El gestor bibliográfico es una herramienta que una vez la empezamos a utilizar y la incluimos dentro de nuestro proceso científico, agiliza los procesos. Es cierto que muy al comienzo a veces parece un proceso engorroso porque tengo que poner los artículos, meter la información, pero una vez ya he comenzado a utilizarlos correctamente, el proceso se agiliza muchísimo. Entonces, digamos que el gestor bibliográfico más utilizado es Mendeley. Este también es de la casa Elsevier. Permite tener las referencias a los artículos, mantenerlos ordenados por carpeta, por cada una de las áreas del conocimiento, y me permite organizar las bibliografías y análisis bibliográficos fácilmente. También tiene un plugin que se conecta directamente a Word y me permite insertar las referencias de una vez en el documento de Word que estoy escribiendo. Entonces también se agiliza el mismo proceso si yo no quiero utilizar las herramientas de citaciones del mismo
Word, que también tiene algunos inconvenientes y problemas al momento de redactar. Por el contrario, Mendeley no. Digamos que esta es la forma en cómo yo puedo garantizar que las citaciones sean completas y correctas y no tener dificultades posteriormente al hacer la publicación. Otra forma otra herramienta para hacer el manejo de las referencias bibliográficas se denomina Zotero. Mendeley tiene una versión gratuita. Una de las restricciones que tiene es que no me permite compartir las carpetas o las bases de datos de referencias que yo tengo con otros autores. Si tengo la versión paga, en ese caso sí. Por el contrario, Zotero es completamente gratis, me permite compartir la información y digamos que es menos utilizada que Mendeley, menos conocida, pero también es sumamente fácil de utilizar y bastante intuitiva. Y por ejemplo, Zotero me permite hacer este tipo de gráficas, que son las gráficas de referencias. Poder determinar qué autor está citando a qué otro autor y de esa manera tener información relacional sobre el área del conocimiento. JabRef, este es otro manejador de referencias bibliográficas. Este sí es gratuito, muy fácil de utilizar y digamos que es mucho más sencillo si no quiero tener todas las herramientas y complicaciones que tengo, por ejemplo, con Zotero o con Mendeley. Este sí es muy sencillo y tiene solo la información correspondiente a cada tema y las referencias que yo estoy manejando. Una herramienta que se ha venido poniendo muy de moda en las publicaciones científicas es esta que se denomina VozViewer. Es el precio que nos gusta, al gratín. Y el VozViewer es una herramienta que nos permite establecer y hacer gráficas relacionales entre conceptos y autores. Entonces, por ejemplo, van a salir gráficas de este tipo. Nosotros le damos una base de datos en Excel o en un .ri, se llama, un archivo de texto, que contiene la información bibliográfica de los autores y él se encarga de construir los árboles relacionales sobre cuáles son los temas más utilizados, qué autor está citando a qué otro autor y cómo se construye esa información a lo largo del área del conocimiento. Entonces, esta es una herramienta sumamente poderosa para hacer la construcción de los marcos teóricos hoy en día. Digamos que no voy a entrar en los temas de minería de datos porque ya me quedan 5 minutos y me voy a permitir dejar la presentación del día de hoy hasta ahí como las herramientas de análisis de datos y construcción de marcos teóricos y revisión de bibliografía. Espero haber hecho un viaje sobre las diferentes herramientas que tenemos para agilizar y facilitar el proceso de escritura de artículos científicos y de realizar esa investigación. Quedo a la espera de alguna pregunta o observación que ustedes tengan y evidentemente pues a sus órdenes para cualquier profundización que quieran en alguna de estas herramientas de las que he mencionado o de las que ustedes consideren pueden realizar. Muchísimas gracias, ingeniero. No quiero dar mis opiniones sin antes escuchar a los que han participado. Necesitamos eh, sus sugerencias, sus aportes a las 13 personas que hoy se han conectado aquí, eh, porque lo primordial para el Colegio Nacional de Bacteriología es que aquellos que no se han atrevido aún a investigar lo hagan. Y creo que hoy dimos un paso muy importante, entonces quisiera escuchar. Oh, tengo aquí a la doctora María Clara Noguera, qué bueno. Colega Celso de Jesús. En fin, quisiera como escucharlos a todos, somos poquitos y nos podemos escuchar, por favor. Ánimo. Los dejé sin palabras. Ay. ¿Qué pasó? Celso, tienes el micrófono cerrado. No, pues básicamente agradecerle al ingeniero. Nos conocemos de hace
años atrás y pues sé de todo su proceso formativo, lo acucioso que ha sido. Quizás resaltar lo que usted menciona, doctora Eva, a veces nos colocamos en ese día a día y qué curioso cuando laboraba en la universidad o en otros espacios, queríamos tener la información y a veces decíamos que la fuente de información. Hoy ya laborando en un lugar donde de alguna u otra manera se condensa la información y tenemos acceso a la información por las plataformas y usuarios que manejamos, de alguna u otra manera nos hemos dejado llevar por ese día a día y nos hemos descuidado en la parte investigativa. Salvo los ejercicios que se hicieron en un posgrado que terminamos hace poco, pero de ahí en adelante no. Y obviamente teniendo claro que en lo público también está el tema que es la profesión social del conocimiento, es decir, también estamos llamados como entidad territorial al tema de la investigación, no solamente a consolidar información, a manejar datos, pero el llamado es más que necesario. Nos toca atrevernos, que alguno se anime o pueda liderar y digamos con la orientación de expertos y personas que ya tienen años en ese trasegar poder trabajarlo, porque básicamente la investigación se ha venido desarrollando en la parte de docencia. Es decir, quien está en docencia es quien hace la investigación, quien está en grupos o instituto de investigación, o quien está haciendo alguna formación de nivel medio o alto, sea maestría o doctorado. Pero quienes estamos, digamos, todavía en temas de especializaciones y laborando en lo público o en la parte asistencial, la verdad muy poco le estamos dedicando espacio a la parte investigativa. Gracias, Celso. Y precisamente esa es la gran inquietud del Colegio Nacional en cabeza de la doctora Marlene, y es eso, que el laboratorio clínico minuto a minuto está produciendo una mina de datos y no se está utilizando. Entonces, estos espacios son precisamente para, miren de qué manera tan sencilla hoy el ingeniero nos ha colocado cómo podemos buscar, cómo, o sea, quizás lo que más nos atemoriza es ¿y por dónde empiezo? ¿Y con qué voy a contar? ¿Sí? Claro. Y contamos en el laboratorio clínico con lo fundamental que es el dato. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos con estos diálogos, que ustedes se motiven. Ahora, Celso, tú estás en el Meta. Sí, señora. Puerto Gaitán Bueno, Meta. Bueno, entonces mira que nosotros allá en el Meta tenemos un colegio y el grupo también tiene su grupo de investigación, porque ¿cuál es uno de los objetivos del Colegio Nacional de Bacteriología? Que haya alianza, colegio, academia, laboratorios de salud pública y el laboratorio clínico, ¿sí? Para generar trabajos de investigación. De hecho, el ingeniero nos propuso al Colegio de Bacteriólogos del Cesar para participar también como aliados en una investigación que él está realizando. Y eso es lo que busca el colegio, que la universidad que tiene el conocimiento y la metodología apadrine a este laboratorio clínico que está en los territorios y podamos empezar a generar mayor número de investigaciones. Mire la cifra que, si bien uno compara lo que nos mostró en el Cesar, y eso una de las preguntas que le quiero hacer al ingeniero: ¿cómo hago para mirar todo el panorama nacional? Porque si así es Cesar, yo me imagino cómo estará todo Colombia, y me interesaría dónde están colegios del Colegio Nacional para mirar esa parte que me parece fundamental para tener como antecedente de lo que está ocurriendo con la investigación en Colombia. Entonces, sí, Celso, eh, busque datos y búsquenos a nosotros, que nosotros estaríamos encantados de hacer alianzas para... Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Ya se Yo estoy, cortó? no, Ah, no, yo no. estoy compartiendo. Ah, ya. Yo dije, ay, Dios Eh, mío. sí, doctora, y quizás, digamos, en esa misma línea voy a decir algo que resultará un poco polémico y más, digamos, de una persona que tuvo la oportunidad de poder formarse en investigación y hacer como mis pininos en investigación, que bueno, luego salimos de docencia y no los continuamos. Y es que aunque la academia se ha forzado en formarnos para la investigación, no nos creemos el cuento. Entonces salimos pensando en conseguir un empleo
algunas personas en emprender, pero muy pocos salimos pensando en yo voy a ser un gran investigador, yo voy a construir ciencia, yo voy a aportar, voy a generar conocimiento. Entonces, lastimosamente nos falta creernos el cuento, porque la formación la tenemos y nos la dan durante toda la carrera. Y algunos alcanzamos a hacer los pininos, pero pues nos quedamos ahí en el borde y no nos lanzamos a la piscina. De acuerdo. Perfecto. No sé si alguno, mientras el ingeniero nos muestra, quien más quiera expresar su opinión de lo vivido en este ratito. Ah, general. Ujú, ya me doy cuenta por dónde me voy a meter. Es una página que se llama La Ciencia en Cifras, que está en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aquí tú puedes encontrar toda la información, toda no, una visualización de la información referente a los GRUPLAC y los CBLAC de Ajá. los investigadores. Pero digamos que está muy organizada en lo que ellos desean mostrar como tal. Digamos que hay otras herramientas que permiten hacer otros análisis, pero digamos que lo más importante lo puedes Está encontrar aquí. acá. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, el azulito oscuro significa que produce más que el azulito claro. Entonces, evidentemente tenemos en el país una asimetría de producción científica. Antioquia y Valle producen mucho, evidentemente con el Distrito Especial de Bogotá, mientras que el resto del país estamos un poco más rezagados en ese aspecto. Entonces, obviamente Santander también tiene una buena participación, pero incluso, mira, Santander tiene 300 grupos, mientras que Antioquia tiene 834. Sin embargo, en el tema de producción científica, nuevamente la generación de conocimiento es muy alta versus la solución de problemas de carácter técnico. Hacemos investigación que no le está resolviendo los problemas al país. A espalda de los problemas. Ok. Bien interesante. Ay, gracias, ingeniero, porque esto me va a servir muchísimo para un trabajo que estamos haciendo. Bueno, ¿y quién más se anima? ¿Qué Ahí hace levantaron la nuevo? mano. Alguien Ah, levantó la mano. a ver, adelante, es que aquí no estoy viendo las manitas. Hola, Adelante. noches. Mi nombre es Carolina Lara. Soy apenas estudiante de séptimo semestre de pregrado de bacteriología clínica acá en la Universidad de San Buenaventura en Cartagena. Me gustó mucho la charla que se tuvo al inicio y un comentario anterior que estaba realizando un colega de que a pesar de que las universidades nos forman para la investigación, muchos no queremos. Un ejemplo son mi curso, somos 30 estudiantes y 20 aproximadamente, algo increíble, desean realizar diplomados en vez de realizar una tesis o un proyecto de investigación. En mi caso, sí desde pequeña me gusta la investigación, pero como que comparto la opinión y sí me ha sorprendido de que la mayoría de los estudiantes no tienen afinidad por el campo de la investigación, sino pues prefieren obtener un empleo convencional y pues no les prestan mucha atención a esa área. Entonces, lo que nos han compartido aquí me parece muy interesante y pues quería compartir también esta opinión con ustedes. Gracias, Carolina, y bienvenida a todos nuestros conversatorios. En la página, en YouTube del Colegio Nacional están los conversatorios del año pasado y este que se subirá eh, mañana, ¿verdad? Doctora Marlene, tiene el uso de la palabra. Bueno, primero que todo, darle gracias al doctor Avid por todo el conocimiento compartido en el día de hoy. Excelentes herramientas que nos ha compartido. Yo tengo una apreciación y una pregunta. La apreciación es que creo que de pronto no se hace investigación porque se cree que con eso no se gana mucho dinero y lo primero que la gente quiere cuando sale a trabajar es tener casa, carro, beca y todo lo demás. Y la investigación es como ir sembrando para poder luego cultivar. Y la pregunta que tengo es, ¿qué se ha visto en el campo de la academia
con relación a las universidades públicas y privadas. ¿Qué se está incentivando más? ¿Desde las universidades públicas o desde las universidades privadas? ¿Qué sabe, doctora Adit? Tocas un tema en una de las áreas que yo trabajo. Tengo un par de artículos publicados en el tema sobre la producción científica en el país. Digamos que evidentemente la Universidad Nacional de Colombia es muy importante en temas de investigación científica, de producción científica, se lleva por delante al resto del país, pues pero es la Universidad Nacional y además su responsabilidad como tal dentro de la producción del país. Después de la Universidad Nacional, en términos de las universidades públicas, vamos a encontrar la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la UIS, la Universidad Industrial de Santander. Por el área de las universidades privadas vas a encontrar principalmente los Andes, la Javeriana, el Rosario, la Corporación Universitaria de la Costa, la Norte, no sé cuál me salté. Creo que ICESI está también bien arriba. Digamos que, por ejemplo, la Universidad de Santander, con la que yo estoy vinculado, es la número 20 del país en producción científica. Sí hay una simetría, digamos que la nacional es la primera, luego en términos de producción, tenemos Scopus. Voy a utilizar la página de Cimago como herramienta. Es una página que nos permite medir la producción científica de los países y después de las revistas y demás, pero en este caso voy a medir las instituciones y en el país, en Colombia, rankings, universidades, Colombia. Entonces, lo hago para mostrar el dato directamente. Entonces, van a encontrar que en el país, en términos de producción científica de volumen, o sea, en cantidad de artículos publicados, la Nacional y la Universidad de Antioquia son las primeras en el país, seguidas de la Javeriana, Andes, Rosario, Nariño y Universidad de la Costa. Entonces, tienen las dos públicas primero, las dos más grandes de índole público en el país, y luego las más grandes de índole privado. Luego sigue la del Valle. Y por acá tenemos el número 20, la Universidad de Santander. Entonces, digamos que desde el punto de vista de investigación, sí hay un esfuerzo importante de las universidades públicas, pero está muy centrado en las 3 o 4 universidades públicas más grandes. Las universidades públicas del resto del país, o lo que corresponde al sistema universitario estatal, el SUE, no son tan significativas desde el punto de vista de producción científica. Por el contrario, las universidades privadas sí están tomando el peso de la producción científica en los hombros. Eso tiene implicaciones desde el mismo sistema de ciencia y tecnología del país, porque para poder participar en las convocatorias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues tengo que tener resultados, grupos categorizados, la acreditación en alta calidad también es otro factor, porque para poder estar acreditado tengo que tener producción científica. Entonces eso ha hecho que las universidades privadas tomen el reto de jalonar y producir la investigación en el país, porque sin investigación no tienen acreditación, no participan en las convocatorias, no tienen acceso a recursos. En su momento, por ejemplo, no tenían recursos de la generación E, por ejemplo. Entonces eso ha hecho que las universidades privadas le presten atención, se metan la mano al drill, hagan la inversión en investigación, porque si no, no lo van a lograr. Eso ha ocasionado que, por ejemplo, a partir del COMPES, del tema de política pública en ciencia y tecnología en el país, las universidades privadas tengan una participación bastante importante. Sí es cierto que la Nacional y la de Antioquia están muy por encima del resto del país, incluso la Javeriana y los Andes, o sea, si nosotros cogemos Antioquia, Javeriana, Andes, Rosario y Nariño, no producen lo que produce la Universidad Nacional. Excelente. Gracias, doctora Adit. Otra preguntita, pero no me quiero quedar con la palabra. ¿Usted cree que falta mayor motivación desde el pregrado para hacer investigación?
o sea, incluir más formación en investigación desde el pregrado y no solamente posgrado? Yo creo que hay que involucrar al estudiante de pregrado en los procesos de investigación. Digamos que en lo que yo he visto, tanto a nivel nacional e internacional en las universidades e instituciones, que el esquema de investigación funciona, es porque existe un equipo integrado desde los doctores que están haciendo la investigación, con los magíster, con los estudiantes de maestría, con los profesores de pregrado, y hay un equipo que está trabajando en el mismo tema. Es muy difícil que un estudiante de pregrado vaya a trabajar un tema solo o vaya a comenzar a hacer un proceso de investigación solo. Yo no he visto, estadísticamente hablando, pues puedo mencionar 2 o 3 casos puntuales de estudiantes con los que yo he trabajado que han logrado resultados porque ellos querían trabajar un tema específico. Pero lo que normalmente uno tiene un buen resultado es cuando tú tienes tu equipo de trabajo donde tienes un doctor, 2 doctores, 4 doctores que tienen 8 magíster y que esos se encargan de la formación de 10, 12 pregrados. Porque el estudiante de pregrado hace parte de ese proceso, ayuda con el dato, ayuda con la recolección, ayuda leyendo artículos, ayuda con el proceso investigativo, participa en la discusión. Por lo menos yo soy un investigador que a mí me encanta trabajar con estudiantes de pregrado. Yo no tengo ni un solo artículo publicado en solitario. Todos mis artículos son con equipo y con estudiantes de pregrado dentro de los equipos, y normalmente son los primeros autores, porque yo los pongo. A mí me da más orgullo que ellos vayan de primero que ir yo, porque para ellos es más importante. Yo pongo a mis estudiantes de primeros autores, y para las bases de datos eso hoy en día no importa. Yo motivo a mis estudiantes con eso. Sí es importante que el estudiante de pregrado viva esa experiencia. Entonces, digamos que yo he visto que las experiencias significativas y que dan resultados es cuando hay un equipo de trabajo que estamos todos enfocados en un tema específico. Pues listo, yo voy a trabajar epidemiología. Entonces yo tomo al estudiante de ingeniería industrial y que le digo que participe en el equipo. Tomo al estudiante de administración financiera y vamos a analizar qué implicaciones tiene de dinero de salud pública. Y tomo al estudiante de bacteriología y ven, enséñame malaria porque yo de eso no sé. Vamos a ver cómo se ve en el microscopio, cómo es la transmisión, qué es el vector. Yo cuando comencé a trabajar en malaria no sabía ni qué era la diferencia en el proceso de transmisión del virus. Y eso lo aprendo porque hay un estudiante de bacteriología que me lo enseña, porque ni siquiera es una profesora. Yo tomo al estudiante. La participación del estudiante en pregrado, por ejemplo, para mí como científico es muy importante porque el estudiante de pregrado es atrevido. El profesor, el investigador se cohíbe. Es que eso ya lo hicieron, eso ya lo investigaron, eso ya lo aprendí, eso ya lo sé. Y cierra las opciones en la lluvia de ideas. Mientras que el estudiante de pregrado, gracias a Dios, no se las sabe todas, se lanza a hacer preguntas y se lanza a hacer atrevimientos que hacen que la investigación fluya. Entonces, a mí la participación del estudiante de pregrado me parece fundamental. No sé si más de formación en temas de clase, pero sí más de participar dentro del proyecto de investigación. O sea, que, por ejemplo, que su proyecto de grado haga parte de un proyecto que es del grupo de investigación en el que está trabajando su universidad y el área en que está trabajando. Es que mi universidad es fuerte en enfermedades infecciosas. Entonces, el estudiante de pregrado debería trabajar enfermedades infecciosas, no ponerse a trabajar otras cosas. Mi muy Bueno, humilde punto de vista. Muchas gracias, doctora muchísimas Adit. De todas gracias. maneras, hoy aprendimos muchísimo y la verdad es esa, nos falta vencer el temor a investigar, que los frutos se ven más adelante y ahí empiezan a ganar más. Sí. Seguro que sí. Mil Gracias. gracias a todos. Tal- Sobre usted que nos puso de manera sencillita, sencillita, porque la idea es que en verdad la gente que escuche estos diálogos se enamore de la investigación y podamos empezar a hacer cosas. Muchísimas gracias a todos, a Carolina, Lara, gracias por conectarse y contar su experiencia como estudiante. Eso me parece bien hermoso.
Y bueno, feliz noche para todos. Gracias, doctora Marlene, por acompañarnos como participante. Hasta Feliz- luego. soy participante. Buenas en el- noches, que estén bien. Gracias. Gracias. Feliz Feliz noche para noche, todos. muchas gracias.